Un gigante tecnológico chino incluido en la lista negra de Estados Unidos viene financiando en secreto investigaciones en las principales universidades estadounidenses, entre ellas Harvard. Y todo ello sin que las instituciones se dieran cuenta. Un informe explica cómo Huawei logró pasar desapercibida. Las relaciones que China tiene con nuestro sector corporativo y nuestros sectores financieros implican que esas corporaciones e instituciones estadounidenses presionen al Congreso para asegurarse de que cualquier protección contra la influencia o infiltración china se diluya y se creen agujeros por los que puedan colarse. El líder del régimen chino Xi Jinping se encuentra en Europa por primera vez en 5 años. Las tensiones comerciales y la guerra de Rusia en Ucrania están en la agenda. Hoy escuchamos lo que dicen los líderes de la Unión Europea. Rusia amplía una campaña de represión contra la práctica de meditación pacífica Falun Gong. Las autoridades allanaron los domicilios de varios practicantes en Moscú y encarcelaron a uno de ellos. Ocurre mientras el país estrecha sus lazos con el régimen chino. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esfuerzos de China por adquirir tecnología estadounidense son cada vez más difíciles de detectar. En este caso, una empresa utilizó como carnada un premio de $1 millón para atraer la innovación estadounidense. Y se trata nada menos que del gigante tecnológico chino Huawei, que estuvo financiando en secreto a las mejores universidades de Estados Unidos. Todo esto según un informe de Bloomberg. Algunas de las universidades en cuestión prohibieron hace tiempo a sus empleados a trabajar con Huawei, y se produjo después de que Washington dijera que la empresa china podía espiar para Beijing. Por entonces, Estados Unidos incluyó al gigante tecnológico en una lista negra para impedirle el acceso a la tecnología estadounidense. Pero China no dejó de buscar resquicios legales. Una brecha que encontró es por medio de participar en programas de investigación en las mejores universidades del país. Así, en 2018, Huawei financió investigaciones en más de 50 universidades estadounidenses, y algunos de estos estudios, como los relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, tienen aplicaciones directamente militares. Desde entonces, varias de estas universidades cortaron lazos con Huawei en los últimos años, por temor a perder la financiación federal. Pero volviendo a la financiación de Huawei a los mejores investigadores estadounidenses, algunos de ellos ni siquiera sabían que estaban siendo financiados por Huawei. Eso se debe a que la empresa china tomó una vía indirecta. En un caso concedió una subvención de $1 millón a través de un concurso de investigación administrado por una organización sin ánimo de lucro. Esta organización, llamada Optica Foundation, supervisa 11 concursos de investigación. Y en todos ellos, excepto en el patrocinado por Huawei, se enumeran los donantes en el sitio web. Huawei dijo a Bloomberg que no incluyó el nombre de la empresa para evitar que se considerase promocional. Optica Foundation, por su parte, dijo que algunos donantes prefieren permanecer en el anonimato y señaló que no tenía nada de particular. En cuanto a los solicitantes e incluso uno de los jueces dijeron que no sabían nada de la implicación de Huawei hasta que Bloomberg se puso en contacto con ellos. Algunos indicaron que pensaban que la subvención procedía de la fundación. El líder del régimen chino Xi Jinping se encuentra en Europa por primera vez en 5 años. El lunes se reunió en París con la máxima responsable de la Unión Europea y con el presidente de Francia. Contamos con que China utilice toda su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto visitar China a finales de este mes. Xi y Putin describieron anteriormente la relación de ambos países como una asociación sin límites. El embajador estadounidense ante la alianza militar de la OTAN afirmó recientemente que Beijing estuvo vendiendo a Moscú tecnología para aviones no tripulados e ingredientes para la fabricación de pólvora. En los 2 últimos años, el comercio entre China y Rusia se disparó un 64%, lo que equivale a $240.000 millones. Europa no puede aceptar prácticas que distorsionen el mercado y puedan conducir a la desindustrialización de nuestro territorio. Nuestro mercado está y sigue estando abierto a la competencia leal y a las inversiones. Pero no es bueno para Europa si perjudica nuestra seguridad y nos hace vulnerables.
y por eso actuamos. En el último mes, la Unión Europea inició investigaciones sobre aerogeneradores y equipos médicos fabricados en China. El bloque también registró las oficinas de un fabricante chino de equipos de seguridad en Polonia y Holanda. Alemania y el Reino Unido detuvieron o imputaron al menos a 6 personas por espiar para Beijing. Suecia expulsó a una periodista china acusándola de amenazar la seguridad nacional de Estocolmo. Y en marzo, Italia abandonó formalmente la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing, asestando un duro golpe a la ambición china por expandir su influencia dentro de Europa. Italia fue el único país del G7 que se adhirió a la iniciativa, a la que muchos analistas occidentales califican como una trampa de deuda con China. Francia es la primera parada del viaje europeo de Xi y le siguen visitas a Serbia y Hungría. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Las autoridades rusas registraron la semana pasada los domicilios de 5 practicantes de Falun Gong. La decisión se llevó a cabo en virtud de una controvertida ley que persigue a organizaciones, periodistas y activistas de derechos humanos. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación espiritual fuertemente perseguida en China desde 1999. Un tribunal de Moscú ordenó el sábado el encarcelamiento de Natalia Minenkova, de 46 años, durante 2 meses hasta el 27 de junio. Ocurrió después de las redadas en casas de practicantes de Falun Gong el viernes. Los fiscales la acusan de cometer un delito grave contra los fundamentos del orden constitucional y la seguridad del Estado. Las actas judiciales dicen que fue por organizar reuniones relacionadas con Falun Gong y distribuir material escrito sobre Falun Gong. Las autoridades rusas vienen utilizando una ley contra la realización de actividades de organizaciones indeseables para perseguir a más de 100 organizaciones, así como a periodistas y activistas de derechos humanos. La ley conlleva penas de hasta 6 años de prisión. Al hacer públicas las redadas, las autoridades rusas y los medios de comunicación estatales repitieron las mentiras que dice el Partido Comunista Chino sobre la práctica de meditación Falun Gong. El director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa, Levi Broad, dijo a NTD que cuanto más se acerque un régimen al PSC, más intentará complacerlo. Persiguiendo a los disidentes del régimen chino, persiguiendo a la gente que habla en contra de la tiranía del PSC. Señaló que las redadas y las detenciones plantean cuestiones sobre la libertad de expresión y de creencia de todos los rusos. Si van a perseguir a algunos meditadores pacíficos, ¿a quién más podrían perseguir? El sábado, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan habló en el festival de fin de semana del Financial Times en Washington, D.C. Dijo que no era ninguna sorpresa que Rusia reprimiera a todo tipo de personas en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, prensa, reunión y religión, y reconoció la profundización de los lazos de Rusia con el régimen comunista chino. Rusia depende cada vez más de China para muchas cosas, sobre todo porque perdió otras vías económicas, tecnológicas y de otro tipo. Así que es una relación que miramos de cerca, con cuidado. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo a NTD que la administración está preocupada por estas persecuciones, tanto si ocurren en China, en Rusia o en cualquier otra parte del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su último informe sobre derechos humanos, dijo que Rusia abusó de las leyes antiterroristas y antiextremistas, así como de otras medidas para atacar a Falun Gong sin ninguna prueba creíble de acciones o intenciones violentas. El jefe de espionaje de la Casa Blanca lanzó una nueva advertencia. China y Rusia están trabajando en una invasión conjunta sobre Taiwán. La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, declaró el jueves ante el Congreso que, y cito, «vemos a China y Rusia por primera vez ejercitándose juntos en relación con Taiwán
y reconociendo que este es un lugar donde China definitivamente quiere que Rusia esté trabajando con ellos, y agregó que Washington no ve ninguna razón por la que no lo harían. La funcionaria de la Casa Blanca no es la única que advierte de la posible colaboración entre Beijing y Moscú. Según Bloomberg, el teniente general Jeffrey Krause afirmó que el Pentágono está cada vez más preocupado por la forma en que la alianza estadounidense combatiría la fuerza conjunta chino-rusa si estalla un conflicto. Dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se preocupa cada vez más por las necesidades de las fuerzas conjuntas en un entorno en el que Rusia y China ciertamente cooperarían y que había que tenerlo en cuenta. Haynes también señaló que parece haber una creciente cooperación en la asociación sin límites entre China y Rusia, no solo en la cuestión de Taiwán. Hoy nos adentramos en una de las persecuciones más crudas que tienen lugar en China y sus orígenes, para descubrir la verdadera naturaleza del Partido Comunista Chino o PSC. El 25 de abril se conmemoró un importante aniversario en esta historia. Fue la fecha de un llamamiento pacífico que marcó un antes y un después en los acontecimientos, porque el régimen chino lo tergiversó y lo utilizó para legitimar una brutal campaña de persecución contra los practicantes de Falun Gong. Esta práctica espiritual también se conoce como Falun Dafa y simplemente enseña ejercicios de meditación y valores morales, como la verdad, la compasión y la tolerancia. Para reflexionar sobre esta protesta pacífica ocurrida el 25 de abril en China y su significado, Chris Beard de NTD habló con Cynthia Sun, investigadora del Centro de Información de Falun Dafa. Cynthia Sun, nos alegra tenerte de nuevo en el programa. En primer lugar, ¿qué ocurrió el 25 de abril de 1999? Bueno, es estupendo estar aquí con ustedes. El 25 de abril fue un día histórico. La mayoría de la gente en Occidente lo recuerda como el día en que comenzó la persecución contra Falun Gong. Pero creo que esa es la narrativa equivocada. Para entender primero dicha protesta, es necesario entender lo que sucedió antes. Porque durante al menos un año, antes del 25 de abril, los libros, los textos espirituales de Falun Gong, fueron prohibidos. Aparecieron periódicos, uno tras otro, que empezaron a difamar a Falun Gong, y eso a pesar de que durante 7 años se celebró en todo el país. 100 millones de personas de todos los estratos sociales lo practicaban, incluso en el PSC, los militares y la gente dentro del sistema. Así que fue realmente extraño que todas estas cosas en contra siguieran creciendo y creciendo. Entonces los practicantes de Falun Gong finalmente se levantaron cuando empezaron a apresar arbitrariamente a practicantes de Tianjin durante la semana del 25 de abril. Básicamente, docenas de practicantes de Tianjin que únicamente estaban meditando fueron repentinamente detenidos sin ninguna razón, sin por qué o sin que cometieran ningún crimen. Y entonces, básicamente, más de 10.000 practicantes de Falun Gong de todo el país se acercaron sin planearlo a Songnanhai, que es la oficina de apelaciones de China, y también es el complejo central donde viven la mayoría de los altos funcionarios. Allí se pararon y esperaron hasta que el segundo líder más poderoso del PSC salió, Zhu Rongji, y les aseguró que Falun Gong no sería prohibido. Ahora bien, ¿por qué crees que los occidentales necesitan entender lo que pasó el 25 de abril? Esto revela la verdadera naturaleza del PSC. La mayoría de la gente entendía que después del 25 de abril, después de la promesa hecha a los practicantes, Falun Gong no iba a prohibirse. Pero solo unos meses más tarde, Jiang Zemin, que era el más alto líder del PSC, prohibió Falun Gong por su propia cuenta y dirigió una campaña de persecución a nivel nacional. Este giro de la narrativa básicamente dejó al descubierto la verdadera naturaleza del PSC. Tiene miedo de la verdad. Tiene miedo de que las personas que practican la verdad, la compasión y la tolerancia que enseña Falun Gong sean una parte tan grande de la sociedad. 100 millones de personas practicaban Falun Gong, más que la población actual de Alemania. Y eso asustaba mucho al PSC, porque es totalmente opuesto a la base del PSC, que violento, falso y engañoso. La persecución contra Falun Dafa comenzó en 1999. Pero, ¿qué pasa con esa persecución desde entonces? Desde hace casi 25 años es una pesadilla interminable y horrible. Entrevisté a docenas de familias que lograron escapar de China,
Ahora son ciudadanos estadounidenses, pero en muchos casos sus familiares, sus padres, hijos, siguen en China y son torturados, condenados a prisión por poseer un textos espirituales de Falun Gong y por hablar a la gente de las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan día a día. Y no solo estas familias. A lo largo de este cuarto de siglo, millones de personas fueron objeto de estos ataques por sus creencias. Realmente creo que esa es la razón por la que esta protesta es tan importante. Porque todas estas personas siguen sufriendo, siguen siendo detenidas, torturadas y asesinadas en prisión. Todos los años, los practicantes del Falun Dafa celebran grandes marchas y conmemoraciones en Washington, D.C., en Nueva York y en todo el mundo, pidiendo por el fin de esta persecución. Según tengo entendido, muchas de esas personas son en realidad solicitantes de asilo en Estados Unidos procedentes de China. ¿Qué significa para ellos poder defender su fe aquí, en suelo estadounidense, cuando no pueden hacerlo en China? Es libertad. Pero es una libertad agridulce. Hay una joven que conocí hace poco, una madre. Está en Estados Unidos. Desde hace 3 años, y en todos los desfiles en los que participa llora desde el principio hasta el final, porque esto es algo soñado para ella. Nunca pudo pararse orgullosa en las calles de su ciudad natal para decir que es una practicante de Falun Gong, como lo hace en Nueva York. Esto es lo que le está pasando a mi comunidad. Nunca pudo hacerlo, o ni siquiera imaginarlo en China. Pero el hecho de que pueda hacerlo aquí es agridulce, porque por supuesto, es genial que los estadounidenses conozcan lo que ocurre, pero muchas personas en su ciudad natal son manipuladas para que no conozcan lo que ocurre, y muchos de sus familiares todavía están allí. Así que para ella es muy difícil reunirse con ellos. Obviamente lo que más espera es la misma libertad para toda China. Pero por favor, no se queden solo con lo que puedo contar por aquí, por YouTube, porque la cruenta persecución a la que se enfrentan los practicantes en China apenas puede ser mencionada en las grandes plataformas. Sin embargo, es imperativo que la vean por ustedes mismos para que puedan entender de forma cabal lo que el régimen chino está haciendo a personas que quieren practicar buenos valores y meditar para ser mejores y estar más sanas. Por eso les dejo aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video una serie de artículos sin censura con información imprescindible. Les aseguro que los minutos de lectura que les lleve leerlos serán una gran inversión de su tiempo para el futuro. Y mientras todo esto ocurre en China, en Occidente se filtró una directiva secreta que esboza una agenda siniestra sobre este mismo tema. NTD obtuvo un documento confidencial del PSC de 2017 en el que se ordena a las autoridades que también persigan a los practicantes de Falun Dafa que viven fuera de China. Miremos de qué se trata. En el documento se dice a las autoridades que recopilen información sobre los practicantes de Falun Gong en el extranjero. También les ordenaba infiltrarse en el grupo y sembrar la discordia desde adentro. Es más, la directiva menciona específicamente la movilización de periodistas occidentales influyentes para impulsar narrativas afines a Beijing. Es como si alguien estuviera recopilando información sistemáticamente y proporcionándosela a estos medios de comunicación. El único lugar del que pueden obtener información tan completa es la Oficina 610. La Oficina 610 es una agencia de seguridad extralegal destinada a hacer cumplir la persecución de Falun Gong dentro de China. Establecida por el ex líder del PSC, Jiang Zemin, el grupo de trabajo opera fuera del marco legal de la nación y está incrustado en todo el aparato del Estado. El régimen otorga a la Oficina 610 una amplia gama de poderes, incluido el uso de la tortura. Fuera de China, Beijing utiliza diversas tácticas para sembrar el caos entre los practicantes de Falun Gong de todo el mundo. Al parecer, varios políticos occidentales recibieron correos electrónicos difamatorios de agentes del PSC haciéndose pasar por practicantes, eso para provocar su ira contra el grupo espiritual. Desde que el PSC tomó el poder, todo lo que hizo el partido lo hizo a través de los medios más despreciables y mafiosos. Pero no importa cómo lo hagan, todo acabará siendo revelado y expuesto. Expertos y legisladores estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo sobre la represión transnacional del PSC en todo el mundo. Si los países occidentales no pueden identificar las nuevas tácticas del PSC en los campos de la guerra informativa,
La guerra cognitiva y la guerra de opinión pública, en el futuro los países occidentales acabarán convirtiéndose en sus víctimas. A pesar de la continua persecución en China, Falun Gong es practicado por millones de personas en todo el mundo. ¿Cuán fácil es comprar ropa vinculada al trabajo forzado proveniente de China? Un nuevo informe muestra que la posibilidad es mucho mayor de lo que se cree, incluso en Estados Unidos. Y ello a pesar de que el Congreso ya prohibió a las empresas importar materiales de procedencia dudosa. Estados Unidos revoca ciertos permisos para vender microchips a un gigante tecnológico chino. Averigüe qué empresas estadounidenses están sufriendo las consecuencias. Estados Unidos y Filipinas hunden un barco enemigo en una simulación en el mar del sur de China. Las maniobras envían un claro mensaje a Beijing. Y en el último capítulo del enfrentamiento legal entre el gobierno de Estados Unidos y TikTok, presentamos datos reveladores sobre el multimillonario fundador chino de la aplicación. No se pierdan lo que tenemos para hoy. Las exportaciones chinas prohibidas vuelven a colarse por los resquicios legales de Estados Unidos. Una investigación publicada el martes muestra que casi una quinta parte de los productos analizados utilizan algodón prohibido procedente de la región de Xinjiang. Estados Unidos acusa a Beijing de cometer violaciones a los derechos humanos y genocidio contra la etnia uigur, y prohibió el uso de sus productos fabricados con trabajos forzados. Esto es lo que sabemos. Desde hisopos de algodón hasta zapatos y ropa. Investigadores analizaron más de 800 productos de minoristas estadounidenses y de todo el mundo, y descubrieron que casi el 20% de ellos contienen el mismo ADN que el algodón de Xinjiang. Al acercarse a los productos fabricados con algodón de Xinjiang, casi el 60% de ellos procedían de marcas estadounidenses. Las agencias declinaron nombrar esos minoristas, pero indicaron claramente de qué país procedían los productos y las marcas. Las fechas de estas compras varían desde el pasado mes de febrero hasta este mes de marzo. Cabe destacar que un informe federal de 2022 afirma que casi el 90% del algodón chino procede de Xinjiang. Y Xinjiang es una región del noroeste de China donde reside la mayoría de los uigures del país. Estados Unidos insta abiertamente al régimen chino a poner fin a sus violaciones de derechos humanos, incluidos los trabajos forzados y el genocidio contra los uigures. Hace solo una semana, un funcionario estadounidense del Departamento de Trabajo declaró ante el Congreso que los uigures de Xinjiang viven con miedo e instó a las empresas estadounidenses a no operar en la región. El Congreso también aprobó hace 4 años la Ley de Prevención de Trabajos Forzados Uigures. La ley exige a las empresas estadounidenses que demuestren que sus cadenas de suministro de China no utilizan trabajo forzado. Si no lo consiguen, sus importaciones de Xinjiang quedan prohibidas en el mercado estadounidense. Pero hay una laguna legal. Algunos de los mayores productores mundiales de productos de algodón, entre ellos países asiáticos como Vietnam, Camboya y Bangladesh, compran grandes cantidades de tejido acabado a China. Esto significa que utilizan tejido de algodón chino para productos que se consideran fabricados en esos países. Y es probable que esos productos se vendan a clientes de Estados Unidos y otros lugares. Y mientras el máximo líder de China viaja por Europa reforzando sus lazos y buscando nuevos, en su propio país ocurren cosas atroces. Pero de eso no puedo hablar mucho por aquí, así que no se queden solo con lo que cuento por YouTube. Pero lean este artículo que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video. Grupos de derechos humanos están alertando a la Unión Europea para que se cuide y no sea cómplice de uno de los peores crímenes de lesa humanidad que ocurren en China. Washington hace otro movimiento en su guerra de microchips contra China. Algunos fabricantes de chips recibieron una sacudida cuando Estados Unidos revocó sus licencias para la venta de chips al gigante tecnológico chino Huawei. Esta medida se produce poco después del polémico lanzamiento de un ordenador portátil con inteligencia artificial de la empresa china. Estados Unidos revocó las licencias de venta de chips para ordenadores portátiles y teléfonos móviles para Huawei Technologies. Según fuentes, entre las empresas afectadas se encuentran Intel y Qualcomm. El Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó la anulación de las licencias
pero no dio los nombres de las empresas. La medida llega tras el lanzamiento del primer ordenador portátil con inteligencia artificial de Huawei, equipado con el nuevo procesador Core Ultra 9 de Intel. Por su parte, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que Estados Unidos estaba exagerando el concepto de seguridad nacional y abusando de los controles de exportación. El líder chino Xi Jinping hizo una parada en Serbia durante su recorrido por Europa y estrechó lazos con el país que busca entrar en la Unión Europea. El presidente de Serbia dijo así el miércoles que cuando se trata de cooperación con China, el cielo es el límite. China lleva invirtiendo miles de millones de dólares en Serbia, un país clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este proyecto está diseñado para aumentar la influencia de Beijing en todo el mundo a través de la inversión económica. Pero críticos dicen que podría servir como un caballo de Troya chino y una puerta de entrada a Europa para el régimen comunista. Luego de Serbia, Xi Jinping se dirigió a Hungría. Y mientras esto sucede en Europa, al otro lado del Atlántico, en Nicaragua, opositores del régimen de Ortega denuncian que el líder del país ofrecerá a China la concesión para la construcción y administración de un canal interoceánico. Y esto sería otro avance decisivo de China sobre Latinoamérica, y es algo más que preocupante. Pero como no puedo dar más detalles de esto por aquí, les dejo aquí arriba o abajo un artículo para que estén al tanto de lo que está ocurriendo y pocos informan. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Un buque de guerra envuelto en humo envía un mensaje de disuasión a Beijing. Estados Unidos y Filipinas hundieron un buque enemigo simulado durante un ejercicio conjunto el miércoles. Las maniobras se llevaron a cabo frente a las costas filipinas y se producen en medio de las crecientes tensiones entre el país del sur de Asia y China. En los últimos meses, barcos guardacostas chinos embistieron a embarcaciones filipinas, les dispararon con cañones de agua y les apuntaron con rayos láser. El objetivo es impedir que los barcos filipinos reabastezcan a tropas estacionadas en el mar del sur de China. Filipinas reclama partes de estas aguas, mientras que China reclama casi todo el territorio, pero en 2016 un tribunal declaró inválida la pretensión de Beijing. Un tercio del transporte marítimo mundial pasa por estas masas de agua y tiene una ubicación estratégica. Washington sigue de cerca las tensiones de la zona. En marzo, Estados Unidos advirtió a China que un ataque armado contra buques filipinos desencadenaría una respuesta estadounidense. Filipinas es aliado de Estados Unidos con un tratado de por medio. Volviendo a las maniobras, en ellas participan unos 16.000 soldados filipinos y estadounidenses y se extenderán hasta el 10 de mayo. Restos de un cohete chino caídos del cielo aterrizaron el martes en el sudeste de China. No está claro si hubo heridos. Un video que circula por internet muestra una ambulancia y un camión de bomberos a la espera en un pueblo de la zona. Ocurrió después de que China lanzara el martes un cohete para poner 4 satélites en órbita. Occidente viene criticando a China por su gestión de la basura espacial. En 2022, un módulo chino surcó el cielo de California y ese mismo año un cohete chino se estrelló contra la Luna tras 7 años flotando en el espacio. Un año antes, en 2021, los restos de otro cohete chino se precipitaron al Océano Índico. La NASA criticó entonces a China por no minimizar los riesgos para las personas y los bienes en la Tierra. Y hay novedades en la batalla legal de TikTok. La plataforma de redes sociales y su matriz china ByteDance están desafiando una ley federal promulgada por el presidente Joe Biden. La ley obliga a TikTok a desprenderse de sus propietarios chinos o, de lo contrario, será eliminada de las tiendas de aplicaciones estadounidenses.
En una demanda judicial, las empresas dueñas afirman que la venta sencillamente no es posible. Añaden que trasladar el código fuente de TikTok a Estados Unidos llevaría años y destacan que China dejó claro que no permitirá a ByteDance desprenderse del algoritmo de recomendaciones usado por TikTok. Pero el exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que cree que el algoritmo crítico de la app podría reconstruirse si fuera comprado y expresó su interés en reunir inversores para la compra. Reaccionando a la demanda de TikTok el miércoles, el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, John Moolenaar, dijo que está seguro de que la legislación se mantendrá y añadió: es revelador que TikTok prefiera gastar su tiempo, dinero y esfuerzo luchando en los tribunales en lugar de resolver el problema y cortar lazos con el PSC. Washington ha dicho que su objetivo no es prohibir la aplicación, sino poner fin a la propiedad china por motivos de seguridad nacional. La demanda también arroja luz sobre la situación actual del fundador chino de TikTok, Chan Jinmin. Chang es un ciudadano chino que vive en Singapur, ahora posee aproximadamente el 21% de ByteDance, valorada en más de $40.000 millones. Inversores globales como BlackRock poseen el 58% y empleados de ByteDance poseen el 21% restante, incluidos unos 7.000 estadounidenses. TikTok inició una demanda contra el gobierno estadounidense. Su propietario chino lucha por mantener el control de la aplicación y el acceso a sus 170 millones de usuarios estadounidenses. El líder del régimen chino, Xi Jinping, pasa su segundo día en Europa. Tras una reunión en Francia, se dirige a Serbia y Hungría. ¿Cuáles son sus intereses? Beijing cambia los hechos después de que uno de sus aviones lanzara bengalas que, según Australia, pusieron en peligro a un avión de guerra. Hicimos gestiones muy firmes a todos los niveles ante China sobre este incidente, que consideramos poco profesional e inaceptable. Y decenas de miles de soldados del Reino Unido fueron afectados por un presunto pirateo chino del sistema de nóminas de las Fuerzas Armadas Británicas. Tenemos más detalles sobre la intromisión. TikTok quiere llevar al gobierno estadounidense ante los tribunales. La empresa china propietaria de la plataforma lucha por no perder el acceso a la mente y la atención de millones de estadounidenses. Esto es lo que sabemos. TikTok demandó al gobierno de Estados Unidos este martes. Su propietario chino lucha por mantener el control de la aplicación. Se produce después de que el presidente Biden promulgara una ley por la que TikTok sería retirada de las tiendas de aplicaciones estadounidenses a menos que encuentre un propietario no chino antes del próximo mes de enero. TikTok alegó que esto viola la primera enmienda de Estados Unidos y dice que no es factible vender sus operaciones en el país. También argumenta que China no permite a la aplicación vender su algoritmo, que sugiere contenidos a los usuarios. Para los estadounidenses, el principal objetivo es liberar a la aplicación del control y la propiedad de China. No estamos queriendo matar TikTok en los Estados Unidos. Tengan esto presente. Solo queremos sacar la mano nefasta del Partido Comunista Chino de nuestro sistema de medios abiertos. TikTok es una de las pocas aplicaciones chinas que triunfan rotundamente en Estados Unidos, y los contenidos de la plataforma ejercen una gran influencia sobre los estadounidenses. La aplicación tiene 170 millones de usuarios en el país y se convirtió en una de las principales fuentes de noticias para los estadounidenses jóvenes. Es más, se convirtió en una fuente de sustento para algunos creadores de contenidos. Incluso la campaña de Biden se unió a la plataforma para llegar a los votantes jóvenes. Game or commercials? Game. Game or halftime show? Game. Pero a los legisladores les preocupa que China pueda utilizar TikTok para espiar a los estadounidenses e influir en la opinión pública. La lucha legal se desarrollará en los tribunales durante los próximos meses y el caso podría acabar en el Tribunal Supremo. Pero no se queden solo con lo que puedo contar por aquí, por YouTube. Desde hace tiempo venimos diciendo en nuestros programas los peligros que entraña que TikTok esté estrechamente vinculada al régimen comunista chino. No se trata solo de que el PSC pueda acceder a los datos de los usuarios, sino también su capacidad para influenciarlos o educarlos, lo que en última instancia podría llegar a volver a un país contra sí mismo.
más teniendo en cuenta la masiva cifra de usuarios en Estados Unidos que llega a los 170 millones. Así que hay que sospechar cuando TikTok acusa a Estados Unidos de no respetar la libertad de expresión de los ciudadanos si prohíbe la aplicación, cuando en realidad se trata de un caballo de Troya de China. No puedo ir más a fondo en los detalles y los peligros que entrañan para los usuarios y el país, pero les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video el acceso a un artículo que trata más detalles sobre este tema, que no pueden dejar de conocer. Espero que tengan unos pocos minutos para leerlo y recuerden que esos minutos pueden ser una gran inversión de su tiempo para su seguridad presente y futura. Otro día más del líder chino Xi Jinping en Europa. Se sentó a almorzar con el presidente francés Emmanuel Macron antes de despegar hacia su próxima parada, Serbia. El presidente francés esperaba convencer a Xi Jinping de que flexibilizara los desequilibrios comerciales entre China y Europa, especialmente en lo que se refiere al acceso de las empresas europeas a China y a la reducción de las subvenciones a los exportadores chinos. Según la prensa estatal de Beijing, Xi y Macron pidieron un acuerdo político para la cuestión nuclear iraní. En cuanto a la guerra entre Israel y Hamás, también pidieron un alto al fuego en Gaza y una solución de 2 estados entre Israel y Palestina. Cabe señalar que China no reconoce a Hamás como una organización terrorista. El régimen incluso impulsó que Palestina se convirtiera en un miembro de las Naciones Unidas. Su viaje coincide con el 25º aniversario del bombardeo accidental de la OTAN llevado a cabo contra la embajada china en Belgrado. China sigue siendo la mayor fuente de inversión extranjera en Serbia, especialmente en el desarrollo de infraestructuras. El régimen comunista explota minas y fábricas en toda Serbia y prestó al país miles de millones de dólares para carreteras, puentes y nuevas infraestructuras. Después de Serbia, Xi Jinping tiene previsto visitar Hungría. En cuanto a este viaje de Xi Jinping a Europa, algunos expertos están advirtiendo algo preocupante que no puedo mencionar por aquí porque nos traería problemas al canal. Pero léanlo por ustedes mismos en pocos minutos. Les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video el acceso a un artículo que abre los ojos. ¿Qué es lo que realmente pretende China con este viaje? ¿Esconde una estrategia geopolítica? ¿Intenta separar a Estados Unidos de la Unión Europea? Por favor, lean en pocos minutos el artículo que les dejo con las intenciones ocultas del régimen chino en este viaje. China cambió la versión de los hechos sobre un peligroso encuentro en pleno vuelo con Australia. Un incidente que pudo ser mortal. Miremos lo que ocurrió. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó el lunes a un avión australiano de volar deliberadamente cerca de un reactor chino, afirmando que puso en peligro la seguridad marítima de China. El incidente se produjo el fin de semana sobre el Mar Amarillo, una masa de agua entre China y Corea del Norte. Pero la versión de los hechos para Australia es diferente. Canberra dijo que un jet chino disparó bengalas frente a un helicóptero australiano, forzando al piloto a tomar una acción evasiva para no ser alcanzado. No se registraron heridos, pero el incidente pudo costar la vida a los pilotos australianos, ya que el avión corrió el peligro de ser derribado en caso de accidente. El primer ministro australiano presentó protestas diplomáticas por el incidente. Hicimos protestas muy enérgicas a todos los niveles ante China por este incidente, que consideramos poco profesional e inaceptable. El año pasado, pilotos chinos también lanzaron bengalas frente a un avión canadiense en el mar del sur de China. En esa disputada región, los barcos y aviones de Beijing se muestran cada vez más agresivos y ponen en peligro a los pilotos, incluidos los estadounidenses. También en 2023, un avión de guerra chino se acercó a menos de 3 metros de un bombardero estadounidense sobre el mar del sur de China. Y no se trata solo de 1 o 2 acercamientos. Estados Unidos lleva más de 180 incidentes de este tipo y la mayoría de ellos ocurrieron en los 2 últimos años. También en esas aguas, barcos guardacostas chinos embistieron a embarcaciones filipinas, dispararon cañones de agua y dirigieron rayos láser a la tripulación, cegándola temporalmente. Las agresiones de China ponen a las naciones en estado de alerta.
Nosotros, los 4 países, nos oponemos firmemente a cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza en el Mar del Sur de China y a cualquier acción que pueda escalar las tensiones. Los datos personales de miles de militares británicos en activo fueron pirateados. Y la prensa británica afirma que los piratas informáticos están vinculados a China. Las autoridades británicas informaron el martes que los nombres y la información bancaria de soldados, marineros y miembros de las Fuerzas Aéreas Británicas en servicio activo quedaron al descubierto. La filtración afectó a casi todas las tropas del Reino Unido, excepto a las fuerzas especiales. Afectaron a un total de unas 270.000 personas. También se vieron afectados algunos miles de domicilios particulares. El secretario de Defensa británico, Grant Shapps, se abstuvo de acusar directamente a China del ataque. En su lugar, describió el hackeo como, y cito, el trabajo sospechoso de un actor maligno y que no pueden descartar la participación estatal. A principios de año, Estados Unidos y el Reino Unido acusaron a 7 piratas informáticos vinculados a China. Se los acusó de atacar a funcionarios estadounidenses y periodistas, entre otros. Las autoridades alemanas registraron a las oficinas de un miembro del Parlamento Europeo en Bruselas. La acción se relaciona con un ayudante que es acusado de espiar para China. Xian Shi, asesor de Maximilian Krah del partido de derecha Alternativa para Alemania, fue detenido el mes pasado. En el momento de la detención, Krah dijo que se había enterado del tema por los medios de comunicación y negó haber cometido ningún delito personal. Según la Fiscalía alemana, las autoridades registraron tanto el despacho de Krah como el de su ex ayudante. Krah confirmó los registros y dijo que no afectaron su trabajo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses y filipinas dispararon el lunes misiles y artillería para frustrar una invasión simulada. Ocurre mientras las disputas territoriales entre Beijing y Manila se intensifican en el Mar del Sur de China. Los simulacros son una demostración de fuerza militar y sirven para reforzar los lazos entre Estados Unidos y Filipinas. En las maniobras anuales participan unos 16.000 soldados filipinos y estadounidenses. Este año comenzaron el mes pasado y durarán hasta este viernes. Muchos de los simulacros se realizaron cerca de Taiwán, a unos 400 kilómetros de la costa de la isla, lo que pone de relieve que uno de los objetivos es contrarrestar la creciente agresividad de China en el Indo-Pacífico. El régimen chino considera a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. La semana pasada, Filipinas denunció a China de utilizar cañones de agua contra sus buques en la región, acusándolos de daños. Un nuevo estudio revela que 4 de cada 5 empresas biotecnológicas estadounidenses tienen contratos con empresas chinas. Damos una mirada a los intereses de Beijing por el ADN estadounidense y los intentos de legisladores para cuidarlo. El líder del régimen chino, Xi Jinping, se dispone a anunciar más inversiones en Hungría. Ocurre mientras se reúne con altos funcionarios de la nación durante un viaje por Europa. Y Serbia detiene a varios practicantes de Falun Gong antes de la visita del líder del régimen chino, Xi Jinping. Hablamos con uno de los arrestados. Había 6 practicantes y 2 familiares que no practican, entre ellos mi propio hermano. Y en un momento dado, policías de civil llamaron a la puerta y nos pidieron que fuéramos con ellos. China está muy presente en la cadena de suministro de la biotecnología estadounidense. Un nuevo estudio revela que casi el 80% de las empresas biotecnológicas de Estados Unidos tienen contratos con empresas chinas, y desvincularse de ellas puede ser un juego a largo plazo. Algunos dicen que cambiar de socio se podría llevar hasta 8 años. La mayor asociación comercial de biotecnología del mundo, denominada BIO, llevó a cabo la encuesta. Tomó una muestra de más de 120 pequeñas empresas de biotecnología. Todo esto ocurre mientras avanza un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de impedir que Beijing utilice la biotecnología estadounidense. Si se aprueba el proyecto de ley, prohibiría a las agencias federales conceder contratos, subvenciones y préstamos a empresas biotecnológicas chinas. 4 empresas chinas están en el punto de mira: el grupo BGI, MGI, Complete Genomics y WuXi AppTec.
Estas empresas son las abanderadas de las ambiciones biotecnológicas de China. El régimen chino quiere convertirse en el líder mundial de la biotecnología para 2035 y está construyendo la mayor base de datos biológicos del mundo. De hecho, hace tiempo viene recolectando datos genéticos de los estadounidenses. Así es como lo hace. Las empresas chinas ofrecen servicios baratos de secuenciación genómica a hospitales e instituciones sanitarias de todo Estados Unidos. Es más, la empresa china BGI es el principal proveedor de equipos de secuenciación genética en el mercado estadounidense. Por su parte, la compañía niega haber proporcionado datos a las autoridades chinas, pero según la legislación china, todas las empresas del país deben entregar sus datos si el régimen chino los pide. Presten atención a esto y luego vean si el régimen comunista chino realmente es o no es una amenaza para el mundo que conocemos y queremos preservar. En la última semana, la Unión Europea denunció a China por comercio desleal. Australia acusó al PSC de una interacción peligrosa con un caza chino. El Reino Unido asoció a China con una grave piratería de datos de militares británicos y ocurrieron numerosas protestas en contra de las violaciones de derechos humanos perpetradas en territorio chino. Y todos estos incidentes sin tener en cuenta los esfuerzos que actualmente se están tomando para impedir que TikTok, de propiedad china y una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, siga poniendo en riesgo los datos de los usuarios por sus estrechos vínculos con el régimen comunista chino. Y repito, estas son solo unas pocas noticias en lo referente a la influencia negativa del régimen chino ocurridas en la última semana. Pero hay mucho más de lo que no puedo hablar por aquí, por temor a que nuestro canal sufra las consecuencias, y que es fundamental que ustedes conozcan. Así que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo titulado El diablo y la China comunista, desenmascarando la naturaleza demoníaca del PSC. Tienen que leerlo. El líder chino Xi Jinping hizo su tercera y última parada en Europa. Durante su estancia en Hungría trató una serie de inversiones en las industrias más importantes del país, como las baterías eléctricas e infraestructuras críticas. Xi se reunió en Budapest con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, destacó su amistad y dijo que Hungría es, y cito, el objetivo número 1 de la región de Europa Central y Oriental para la inversión china. Antes de Hungría, Xi visitó también Francia y Serbia, pero no visitó la ex embajada de China en Belgrado, que fue bombardeada accidentalmente por misiles de la OTAN en 1999. Analistas afirman que Xi lo hizo porque no quería desencadenar tensiones con Occidente. China considera a Hungría una puerta de entrada crucial al mercado europeo, y Hungría es el primer miembro de la Unión Europea que se adhiere a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Este ambicioso proyecto de infraestructuras se considera en gran medida una estrategia de Beijing para ampliar su influencia económica en el extranjero. Aparte de mejorar las infraestructuras, Hungría también quiere convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de baterías de litio con la ayuda de China. En 2022, el país anunció un récord de inversiones chinas por valor de casi $8.000 millones en sus plantas de baterías eléctricas. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping fue recibido con la alfombra roja en Serbia, uno de los socios más amistosos de China en Europa. En este contexto, las autoridades serbias detuvieron a varios practicantes de Falun Gong antes de la visita de Xi Jinping y los liberaron después de que éste abandonó el país. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación muy perseguida en China. Esto es lo que sabemos. Uno de los detenidos, llamado Dejan Markovic, declaró al Epoch Times que las autoridades detuvieron a 6 practicantes y a 2 de sus familiares. Entre ellos estaban su hermano y una mujer de 80 años.
Estuvieron detenidos unas 24 horas en distintos lugares. Markovic afirmó que el comisario de policía le dijo que sabía que los practicantes eran buenas personas, pero que se vio obligado a cumplir órdenes. Según la orden de detención, las autoridades serbias acusaron a los practicantes de representar una grave amenaza para personas bajo protección internacional. Pero una vez que el líder chino abandonó el país, se entregó otro documento a los detenidos, diciendo que la amenaza ya no existía. Markovic calificó las declaraciones gubernamentales como el mayor disparate. Dijo que, según esta lógica, cualquiera que alguna vez dijera algo contra China podría ser detenido por motivos de seguridad. Dice estar convencido de que las detenciones selectivas obedecen a órdenes del Partido Comunista Chino. Los practicantes de Falun Gong tienen previsto demandar al gobierno por la detención. De momento, las autoridades serbias no se pronunciaron públicamente sobre el asunto. El país mantiene estrechos lazos con China y depende en gran medida de las multimillonarias inversiones de Beijing. El régimen chino emprendió una represión nacional contra Falun Gong hace 25 años. Pero también exporta esta persecución más allá de sus fronteras. Falun Gong es una disciplina espiritual que enseña ejercicios de meditación y principios morales. Tras la detención de varios practicantes de Falun Gong por las autoridades serbias, NTD habló con uno de los detenidos, que fue liberado una vez que Xi Jinping abandonó el país. La acción de las autoridades serbias se produjo pocos días después de que las autoridades rusas allanaran 5 domicilios y detuvieran a 4 practicantes de Falun Gong, también antes de una reunión prevista entre el presidente ruso Vladimir Putin y Xi Jinping. El régimen chino intenta exportar su persecución a Falun Gong más allá de sus fronteras desde 1999. Falun Gong es una disciplina espiritual que enseña ejercicios de meditación y principios morales. El empresario Dejan Markovic fue uno de los detenidos. There were 6 practitioners and 2 family members who don't practice. Éramos 6 practicantes y 2 familiares que no practican, incluido mi propio hermano. Y en un momento dado, policías de civil se presentaron en nuestras puertas y nos pidieron que fuéramos con ellos. Allí ni siquiera nos dieron una almohada, ni un cepillo de dientes. Teníamos muy poca comida y no contábamos con un baño. Según Markovic, entre los detenidos había una anciana de casi 80 años, otra de casi 70 que había luchado contra el cáncer y una tercera de unos 60 años. Me pregunto por qué somos tan peligrosos para Xi Jinping. Vino aquí con 400 policías a su lado, y estoy seguro de que al menos 3,000 policías fueron contratados aquí para protegerlo. Y aún así tienen miedo de 8 personas, entre ellas, una señora de cerca de 80 años. Una orden de detención emitida contra Markovic declaraba que era sospechoso de suponer una grave amenaza para personas bajo protección internacional. Pero después de que Xi abandonó el país, a él y a los demás detenidos les entregaron un documento en el que se decía que la amenaza ya no existía. El empresario dice que no es la primera vez que el gobierno serbio obedece la voluntad del PSC. Markovic dice que en 2019, cuando intentaban celebrar el estreno de un documental llamado En Lista Negra sobre la detención ilegal de practicantes de Falun Gong, la película fue prohibida en las 3 primeras sedes que encontraron, pero las autoridades no pudieron prohibirla en una cuarta, ya que era propiedad de una empresa austríaca. Y durante ese evento, sé que una de las directoras de la sede dijo que se puso en contacto con ella una secretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, y le dijo que el embajador chino le comunicó que abandonaría el país si se estrenaba la película. Serbia, miembro de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta, depende en gran medida de las inversiones de miles de millones de dólares procedentes de China. Markovic afirma que esta cooperación tiene un alto precio. Así que no es que solo quieran construir puentes y carreteras, también introducen su régimen totalitario y el control sobre las personas y cosas por el estilo. Markovic dice que practicar Falun Gong mejoró drásticamente su vida. No estuve enfermo ni un solo día durante 19 años, tengo mucha energía. Hago mi trabajo mucho mejor que antes. Tengo relaciones familiares mucho mejores que antes.
NTD se puso en contacto con las autoridades serbias, pero hasta el momento no nos dieron respuesta. Los detenidos no fueron acusados de ningún delito. Markovic dijo que los practicantes planean demandar al gobierno por la detención. Los practicantes de Falun Gong en Serbia ya presentaron anteriormente 2 demandas contra el gobierno y en una por detenciones en 2014 ganaron en el Tribunal Supremo del país. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden poner un me gusta en nuestros videos y suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. También tengan en cuenta los artículos que les comparto a lo largo de nuestros programas. Con ellos yo puedo contarles una historia más completa de lo que ocurre en China y el mundo. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima.